Hey, me llamo Evan, tengo 30 años y hasta hace 6 meses era solo otro conductor de UETC intentando pagar sus facturas. Entonces, una noche lluviosa a las 00:07, una mujer con un vestido de seda se deslizó en mi asiento trasero, me miró por el retrovisor cuando la aplicación no cargaba y dijo, en realidad, tengo otra forma de pagarte. El ambientador de eucalipto se balanceaba entre nosotros, su caro perfume mezclándose con el olor a cuero mojado y la lluvia de la ciudad. Lo que empezó como un acuerdo privado para encargos se convirtió en tapas de café guardadas en mi consola, una bufanda de cachemir escondida en mi guantera y una luz del porche que parpadeaba 2 veces cuando era seguro conducir. Estaba casada, tenía 42 años y vivía en una casa de cristal donde los vecinos lo observaban todo. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 28 años, conducía de noche para ganar algo de dinero y de día trabajaba en la construcción cuando recogí a Charlotte Whitmore a la salida del Gran Hotel a las 7 minutos pasada la medianoche. La lluvia era de esa suave que no llega a empaparte, pero lo cala todo igualmente. Mis limpiaparabrisas sonaban cada pocos segundos y acababa de reponer el ambientador de eucalipto que colgaba del retrovisor. El tercero este mes. El olor me ayudaba a pensar que el coche estaba más limpio de lo que realmente estaba. Se deslizó en el asiento trasero como la seda, todo movimientos cuidadosos y telas caras. Un vestido negro que probablemente costaba más que mi alquiler. Sus joyas captaban la luz de la farola justo a tiempo, y cuando me dio la dirección en el Paseo de los Laureles, supe que nos dirigíamos al tipo de barrio donde la gente tenía cámaras de seguridad y jardineros. ¿Noche larga? Pregunté, arrancando del bordillo. Ella se rió, pero sonó cansado. Mi marido se quedó para hacer contactos. Dijo que era importante para las conexiones. La miré por el retrovisor. Ella miraba por la ventanilla, viendo la ciudad pasar borrosa. Su anillo de boda era una sortija enorme que seguramente tenía nombre y certificado en algún sitio, pero sus hombros estaban caídos como si los hubiera mantenido en tensión toda la noche. Estos eventos de caridad siempre se alargan, dijo. Debe ser agradable, sin embargo, vestirse elegante, buena comida. Mmm, Se movió en su asiento y el cuero crujió. Todo el mundo quiere hablar de sus fundaciones y sus causas. Es mucha preocupación por cosas por las que se supone que debes preocuparte. No supe qué decir a eso, así que simplemente conduje. La lluvia arreció un poco y los limpiaparabrisas trabajaron más fuerte. Cuando llegamos a su casa, aparqué el coche y esperé a que la pantalla de pago se cargara en mi teléfono. Y esperé. El pequeño círculo seguía girando. Toqué la pantalla varias veces. Intenté cerrar la aplicación, abrirla de nuevo. Nada. ¿Todo bien? Preguntó ella. Sí, solo que la aplicación está rara. A veces tarda un minuto, pero no tardó un minuto. Tardó 5, luego 10. Empezaba a sudar un poco, pensando en cómo se vería esto. Señora rica, barrio elegante, conductor sin blanca cuya tecnología no funciona. Lo siento, dije. Puedo llamar a soporte técnico, pero probablemente me dirán que reinicie el teléfono y, en realidad, su voz era diferente ahora, más baja. Tengo otra forma de pagarte. Mis ojos se encontraron con los suyos en el espejo. Algo cambió en el coche, como cuando la presión atmosférica varía antes de una tormenta. ¿Qué quiere decir? Se inclinó un poco hacia adelante. Necesito que me hagas encargos, cosas personales, recogidas en galerías, entregas, compras, nada complicado, pero prefiero no usar a los conductores de la aplicación para ese tipo de trabajo. La boca se me secó. ¿Se refiere a... ¿en negro? Me refiero a un acuerdo privado.
Dinero en efectivo al final de cada día, lo suficiente para que valga la pena tu tiempo. Contemplé su reflejo. Esto era el tipo de cosa que funcionaba de maravilla o te metía en líos que no podías permitirte. Pero el alquiler vencía en 12 días y las facturas médicas de mi hermana se acumulaban como hojas en otoño. ¿Qué tipo de encargos? Legítimos, nada ilegal, nada inapropiado. Solo alguien de confianza que no cotillee sobre dónde voy o qué compro. La lluvia repicaba contra el parabrisas. Calculé lo que había ganado esa noche frente a lo que necesitaba ganar mañana, y al día siguiente. ¿Cuándo empezaría esto? Mañana, a las 10 de la mañana. Podríamos probar una semana, a ver qué tal. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Esto es por esta noche. Y para demostrar que hablo en serio, quise mirar dentro, pero me pareció incorrecto. En cambio, lo doblé y me lo guardé en el bolsillo de la camisa. Tengo reglas, dije, solo de día, nada de paradas personales que no sean para los encargos, y si esto se pone raro, cualquiera de los dos puede irse. De acuerdo. Abrió la puerta, y el olor a lluvia y perfume caro se mezcló con mi eucalipto. Al salir, me di cuenta de la señora Álvarez al otro lado de la calle, bajo un pequeño paraguas, regando sus jardineras. Nos hizo un saludo amistoso. Charlotte le devolvió el saludo. Luego me miró a través de la ventanilla del copiloto. Mañana a las 10 tendré una lista. A la mañana siguiente, estaba aparcado frente a su casa a las 9:56. Había vuelto a colocar el ambientador y limpiado la mancha de café de mi consola. Cuando Charlotte salió, llevaba 2 tazas. Pensé que quizás necesitarías cafeína, dijo, dándome una por la ventanilla antes de entrar. El café estaba bueno, realmente bueno, del tipo que se toma en cafeterías de especialidad, no en sitios de comida rápida. Me pasó una lista mecanografiada, enmarcador de la calle Mayor, floristería del puerto y luego de vuelta a su galería en el centro. Bastante simple. Estábamos a medio camino del enmarcador cuando dijo, ¿podríamos desviarnos un momento? Mi agarre en el volante se tensó. Depende de dónde. Solo hay una iglesia a unas 6 manzanas de aquí, la iglesia de San Miguel. Necesito 2 minutos. ¿Quieres que espere mientras vas a confesarte o algo así? No, solo necesito sentarme un minuto en el aparcamiento, en el coche. ¿Estaría... ¿Estaría bien? La miré por el espejo. No me miraba a los ojos. Sí, de acuerdo. La iglesia de San Miguel era una de esas viejas iglesias de piedra con un aparcamiento demasiado pequeño y árboles que llevaban allí más tiempo que cualquiera de nosotros. Aparqué en un sitio de espaldas a la calle, apagué el motor y esperé. Charlotte cerró los ojos y simplemente respiró. Respiros profundos y lentos como si estuviera practicando algo. El silencio se prolongó hasta que empecé a preguntarme si debía decir algo, pero entonces ella abrió los ojos. Gracias, susurró. Necesitaba practicar ser insignificante por un minuto. No sabía lo que eso significaba, pero sabía que era mejor no preguntar. Simplemente arranqué el coche y volví a la calle. El enmarcador era uno de esos sitios donde todo cuesta 3 veces lo que debería, y el tipo del mostrador actuaba como si te hiciera un favor al aceptar tu dinero. Charlotte recogió algún tipo de encargo personalizado, una cosa enorme envuelta en papel marrón que apenas cabía en mi maletero. En la floristería, compró rosas blancas, no una docena, 37. Las conté mientras ella hablaba con la mujer sobre si los tallos debían cortarse en ángulo o rectos. ¿Ahora a la galería? Pregunté cuando estábamos de vuelta en el coche. En realidad, ¿podríamos tomar el camino largo? ¿La carretera de la costa? La carretera de la costa era exactamente eso, un tramo de autovía que serpenteaba a lo largo de la costa unos 15 kilómetros antes de volver hacia el centro. Era el tipo de trayecto que hacías cuando tenías tiempo que matar y dinero para gasolina que quemar.
Eso es un desvío de 20 minutos. Yo cubro la gasolina. Me incorporé a la autovía de la costa y Charlotte bajó la ventanilla solo un poco. El aire salino se mezcló con el eucalipto y por primera vez desde que había entrado en el coche, sus hombros se relajaron por completo. No hablamos mucho en ese tramo, simplemente condujimos con el mar a nuestra derecha y las colinas a nuestra izquierda y la radio poniendo algo suave y olvidable. Cuando finalmente llegamos a su galería, la ayudé a llevar el marco dentro. El lugar era todo paredes blancas e iluminación perfecta, el tipo de espacio que te hacía consciente del ruido que hacían tus pasos. Una mujer de mi edad arreglaba algo en un pedestal cerca de la ventana, de rasgos asiáticos, con aspecto profesional y ojos agudos que seguían mis movimientos. Maya, este es Evan, dijo Charlotte. Está ayudando con las entregas hoy. Maya sonrió, pero era el tipo de sonrisa que le das a alguien sobre quien aún no te has formado una opinión. Encantada de conocerte, dijo. Y luego a Charlotte. Los Henderson quieren ver de nuevo la pieza de Morrison. Vienen a las 3. Perfecto. Lo tendremos todo listo. Dejé el marco donde Maya me indicó y di un paso atrás. Toda la interacción parecía un baile donde todos sabían los pasos excepto yo. De vuelta en el coche, Charlotte me entregó un sobre. Gracias por hoy. Y por el desvío. Quise contar el dinero, pero me pareció incorrecto hacerlo delante de ella. En cambio, simplemente asentí y encendí el motor. Mientras nos alejábamos, vi a Maya observando desde la ventana de la galería. Levantó la mano en un pequeño saludo, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Esa noche estaba en el taller de Tyler, ayudándole con una transmisión que había tenido días mejores. Tyler tenía mi edad, pero llevaba arreglando coches desde los 12. Era el tipo de persona que podía diagnosticar un problema de motor solo por el sonido que hacía al girar la llave. ¿Qué tal te trata lo del BTC? Preguntó, limpiándose las manos con un trapo que no había estado limpio en meses. Bien, de hecho, hoy he conseguido un cliente habitual. Trabajo en negro. Tyler levantó una ceja. ¿Trabajo en negro, eh? ¿Es legal eso? Solo encargos. Nada raro. Ajá. ¿Ricos raros o gente normal rara? Ricos raros. Se rió. Me parece bien. Solo recuerda, los problemas de los ricos suelen convertirse en problemas de los pobres muy rápido. Conduje a casa pensando en eso, pero también pensé en el sobre en mi guantera y en lo mucho más fácil que sería dormir si no estuviera desvelado haciendo cálculos sobre las facturas. Los días siguientes cayeron en una rutina. Charlotte me enviaba un mensaje con una dirección y una hora, nunca el mismo punto de recogida 2 veces, a veces su casa, a veces la galería, una vez en una cafetería del centro. Siempre tenía una lista, siempre tenía café para los dos y siempre pedía la carretera de la costa de vuelta. Los encargos eran exactamente lo que había dicho: recoger material de arte, entregar invitaciones para alguna exposición próxima, llevar obras enmarcadas a las oficinas de clientes. Nada complicado, nada que pareciera una trampa, pero hubo momentos, pequeños detalles, como cuando me pidió que esperara mientras entraba en una librería y volvió con un libro de bolsillo que dejó en el asiento. Por si te aburres esperando, dijo, o cuando me indicó que aparcara frente a una pequeña cafetería y luego volvió con el almuerzo para los dos. No se puede vivir solo de café de gasolinera, dijo, dándome un sándwich que probablemente costaría 15 euros. Lo extraño era lo normal que empezó a sentirse, su risa cuando la radio ponía alguna canción que recordaba de la universidad, la forma en que siempre se sentaba en el lado del copiloto del asiento trasero, nunca directamente detrás de mí, cómo se quedaba en silencio cuando llegábamos a la carretera de la costa, observando el agua como si le estuviera diciendo algo importante. El jueves, volvíamos de una entrega cuando su teléfono sonó. Respondió sin mirar la pantalla. Hola, Charlotte, ¿dónde estás? La voz
Era masculina, segura, un poco impaciente. Tenía que ser su marido. Terminando unos asuntos de la galería. ¿Por qué? Pensé en enviar a Marcus para que te recoja para comer. Oh, qué amable, pero ya estoy cubierta. Mi coche debería salir del taller mañana. Tu coche lleva en el taller 4 días. ¿Qué le pasa exactamente? Charlotte me miró a los ojos por el espejo por un segundo. Algo de la transmisión. Ya sabes que yo no entiendo de estas cosas. Bueno, llámame cuando termines. Quiero saber sobre la reunión con los Henderson. Claro, te quiero. Yo también te quiero. Colgó y se quedó mirando el teléfono un largo momento. Lo siento, dijo finalmente. Se preocupa. No pasa nada. Pero no pasaba nada. Algo en la conversación se sentía extraño, como una camisa abotonada de forma incorrecta, la forma en que le había preguntado dónde estaba, la forma en que ella había respondido tan suavemente. Condujimos el resto del camino en silencio. Cuando la dejé en la esquina de su calle, a 2 casas de la suya, como siempre, me entregó el sobre y se detuvo con la mano en la puerta. Gracias, dijo, por no complicar esto. La observé caminar hacia su casa, los hombros rectos, el bolso agarrado con demasiada fuerza. La señora Álvarez estaba de nuevo en la entrada con su regadera, y las dos mujeres intercambiaron cumplidos sobre el tiempo y las rosas de Charlotte. Mientras me alejaba, vi a la señora Álvarez sacar su teléfono. La pantalla le iluminó la cara en el crepúsculo y estaba escribiendo algo, sin duda. Me dije a mí mismo que probablemente no era nada. Los vecinos hablan, es lo que hacen, pero no podía quitarme la sensación de que en algún lugar, de alguna manera, un reloj había empezado a correr. La mañana del viernes comenzó de nuevo con lluvia, de esa que te hacía querer quedarte en la cama y fingir que el mundo podía esperar. Pero el mensaje de Charlotte llegó a las 8:30, un lugar de recogida diferente, la esquina de las calles Los Tilos y Tercera. Ya estaba esperando cuando llegué, de pie bajo el toldo de una cafetería con los brazos cruzados. Cuando subió, estaba más silenciosa de lo habitual. Ni café para mí, ni un alegre buenos días. ¿Todo bien? Pregunté. Bien, solo que hagamos la carretera de la costa primero hoy, antes de los encargos. No discutí. La carretera de la costa se estaba convirtiendo en lo nuestro de todos modos, ese tramo de autovía donde ella podía respirar y yo podía fingir que no me pagaban por conducir en círculos. Llevábamos quizás 10 minutos cuando escuché un suave estallido, y luego sentí que el coche se desviaba a la derecha. Mierda. Me desvié hacia el arcén. Un pinchazo. La lluvia caía con más fuerza ahora, y no tuve mucha opción más que bajar y solucionarlo. Charlotte también empezó a salir. No hace falta que... No me voy a quedar aquí sentada mientras te empapas. Sacó un paraguas de algún sitio y lo sostuvo sobre los dos mientras yo trabajaba. Era uno de esos grandes paraguas de golf, pero aún así tuvimos que estar cerca para no mojarnos, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume mezclándose con la lluvia y el aire salino, lo suficientemente cerca como para que, cuando me enderecé para limpiarme las manos en los vaqueros, mi hombro rozara el suyo. Ella no se movió. Terminé de cambiar la rueda en tiempo récord. Las manos me temblaban un poco por el frío, o quizás no por el frío. Cuando tiré el neumático pinchado al maletero, Charlotte estaba de pie junto a la puerta del copiloto, todavía sosteniendo el paraguas. «Tienes las manos cortadas», dijo. Miré hacia abajo. Tenía los nudillos raspados de pelear con las tuercas de la rueda. Nada grave, pero ella ya estaba metiendo la mano en su bolso. Aquí, me presionó un pequeño tubo en la palma. Crema de manos. Para los cortes. No necesito... Solo tómala, por favor. El tubo estaba caliente de haber estado en su bolso, y olía a cítricos y a algo que no supe identificar. Algo caro. Volvimos al coche, e intenté devolvérselo.
Quédatela, dijo. La necesitarás más que yo. La lluvia amainó mientras terminábamos los encargos. Más asuntos de galería. Una parada en una papelería elegante donde Charlotte pasó 20 minutos eligiendo el tono exacto de crema para los sobres de las invitaciones. Cuando regresamos a su barrio, me hizo dejarla en la esquina habitual. ¿El lunes a la misma hora? Preguntó, con una mano en la puerta. Sí, claro. Se detuvo, pareciendo que quería decir algo más. En cambio, simplemente asintió y salió. Esperé hasta que estuvo a mitad de cuadra antes de irme. Por el retrovisor, pude ver a la señora Álvarez regando sus flores de nuevo, observando a Charlotte caminar a casa. Ese fin de semana, intenté no pensar en Charlotte Whitmore, ni en las llamadas de su marido, ni en la forma en que se había parado tan cerca bajo aquel paraguas. Tuve trabajo de carpintería el sábado, colgar estanterías en el sótano de un tipo, y el domingo hice viajes normales para la aplicación, pero el lunes por la mañana estaba aparcado en la calle Los Tilos a las 9:55, con la crema de manos en mi consola junto al ambientador de eucalipto. Charlotte se deslizó en el asiento trasero con café para los dos y una sonrisa que parecía casi normal. ¿Buen fin de semana?, preguntó. Tranquilo. ¿Tú? Graham tuvo un partido de golf ayer, yo leí un poco. Volvimos a la rutina. Encargos, charla trivial, la carretera de la costa con la ventanilla abierta lo suficiente para dejar entrar el aire salino. Pero algo era diferente. Tenía más cuidado con su teléfono, dándole la vuelta cada vez que vibraba. Y cuando nos detuvimos a almorzar en esa pequeña cafetería, eligió una mesa en la esquina del fondo, de cara a la puerta. El martes fue igual. El miércoles me pidió que aparcara a 3 manzanas de la galería en lugar de en la entrada. Maya se preocupa si ve el mismo coche demasiado, explicó Charlotte. Cree que estoy siendo indulgente. El jueves la recogí en una cafetería completamente diferente. Cuando subió, parecía cansada. ¿Noche larga?, pregunté. Graham organiza una cena el viernes. Posibles inversores. Anoche pasé 3 horas planificando un menú para 12 personas que seguramente solo beberán whisky y hablarán de previsiones trimestrales. Suena divertido. Ella se rió, pero fue ese sonido hueco de nuevo. Es parte del trabajo, ser la esposa. Estábamos detenidos en un semáforo en rojo cuando su teléfono empezó a vibrar. Lo miró, frunció el ceño y contestó. Hola, cariño. Charlotte, necesito tu agenda para el resto de la semana. Margaret está intentando coordinar con el personal de catering. Tengo unas cosas de la galería. Maya quizás necesite ayuda con la instalación para la exposición de la semana que viene. ¿A qué hora terminarás hoy? No estoy segura. Depende de lo que haga falta. Bueno, llámame cuando lo sepas. Quiero asegurarme de que estés en casa a tiempo para revisar la selección de vinos. Claro, te llamo más tarde. El semáforo se puso verde y aceleré quizás un poco demasiado. Por el espejo, pude ver a Charlotte mirando su teléfono como si fuera a explotar. ¿Todo bien? Es que él es muy detallista, pero le temblaban las manos al guardar el teléfono. Hicimos los encargos habituales: recoger un marco, entregar flores, una parada en una tienda de material de arte, donde Charlotte pasó 20 minutos probando pinceles diferentes. Pero cuando llegamos a la carretera de la costa, en lugar de relajarse, me pidió que me detuviera en el mirador. Necesito 5 minutos, dijo. Solo 5 minutos de silencio. Nos sentamos allí con el motor apagado, observando las olas romper contra las rocas de abajo. Charlotte cerró los ojos e hizo de nuevo esa cosa de respirar, como si intentara recordar cómo. A veces olvido a qué suena el silencio, dijo finalmente. No supe qué decir a eso, así que simplemente escuché el mar y las gaviotas y el sonido distante del tráfico en la autovía a nuestras espaldas. Cuando regresamos a la ciudad, el teléfono de Charlotte volvió a vibrar.
Lo miró y suspiró. ¿Puedes dejarme en la galería en su lugar? Maya necesita ayuda con algo. Me detuve en la entrada trasera, como siempre. Charlotte recogió sus cosas y abrió la puerta. Luego se detuvo. Evan, gracias por el silencio. La vi desaparecer por la puerta trasera de la galería. Luego di la vuelta a la parte delantera para irme a casa. A través de los grandes ventanales, pude ver a Charlotte hablando con Maya junto al mostrador de recepción. Las manos de Maya se movían como si le explicara algo urgente, y Charlotte asentía, pero su rostro parecía pálido. Mientras me alejaba, me crucé con los ojos de Maya a través del cristal. Me miraba directamente, y su expresión ya no era amable. Esa noche, estaba lijando una estantería en mi piso cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Estás despierto? Miré la pantalla durante un minuto completo antes de responder. Sí. Bien. Quería asegurarme de que llegaste bien a casa. Estoy bien. ¿Todo bien? Sí. Solo... Gracias por hoy. El mirador fue perfecto. Escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. Finalmente me decidí por... Cuando quieras. Buenas noches, Evan. Buenas noches. Dejé el teléfono y volví a lijar, pero no pude concentrarme. La estantería podía esperar. Todo podía esperar. El viernes por la mañana, ningún mensaje. Esperé hasta las 10:30, luego me di por vencido y fui al taller de Tyler. Tienes una pinta horrible, dijo Tyler a modo de saludo. Gracias, eres un verdadero encanto. Hablo en serio. ¿Comes? ¿Duermes? Empiezas a parecer mi primo después de su divorcio. Estoy bien. Ajá. ¿Esto es por ese trabajo en negro? No respondí, lo cual fue respuesta suficiente. Mira, tío, no sé qué tipo de arreglo tienes, pero la gente rica no hace favores, hace negocios, y cuando la transacción deja de funcionar para ellos, simplemente se detiene. Pasé el fin de semana intentando seguir el consejo de Tyler y no pensar en Charlotte, pero el domingo por la noche pasé con el coche por su calle, solo una vez, solo para ver si su coche estaba en el vado. Lo estaba, junto a otro coche que no reconocí, algo caro y negro con los cristales tintados. El lunes por la mañana, seguía sin recibir ningún mensaje. Esperé hasta el mediodía. Luego hice unos cuantos servicios de taxi normales para mantenerme ocupado. El martes, lo mismo. Para el miércoles, empezaba a pensar que Tyler tenía razón. La gente rica no hace favores, hace negocios y, al parecer, nuestro negocio había terminado. El jueves por la tarde, estaba cambiando las puertas de un armario de cocina a un cliente cuando mi teléfono vibró. Número desconocido de nuevo. Si la luz del porche parpadea 2 veces mañana por la noche, por favor, conduce. Me quedé mirando el mensaje hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Entonces respondí, ¿a qué hora? Después de las 8, si estás dispuesto. Estaba dispuesto, estaba más que dispuesto. Era patético. Allí estaré. El viernes por la noche aparqué a una manzana de la avenida Whitmore y observé la casa de Charlotte como una especie de acosador. A las 8:17, la luz del porche parpadeó una vez, luego dos. Me acerqué suavemente al bordillo y Charlotte apareció de entre las sombras, al lado del garaje. Se deslizó en el asiento trasero sin decir una palabra, y arranqué. 3 manzanas de silencio. Entonces exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Lo siento, dijo finalmente. Maya cree que esto es peligroso. Graham ha estado haciendo preguntas. Creí que sería mejor parar. Pero aquí estás. Aquí estoy. Extendí la mano y abrí la guantera, sacando algo que había llevado conmigo durante 8 días. Su bufanda, la que se había deslizado entre los asientos esa primera semana. La había doblado con cuidado y la había guardado allí, diciéndome a mí mismo que se la devolvería tarde o temprano.
diciéndome muchas cosas que no eran del todo ciertas. Charlotte cogió la bufanda y se la apretó contra la cara por un momento. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban. Eché de menos la calma, dijo. Yo también. Nos llevé por la carretera de la costa y nos sentamos en el mirador con las ventanillas bajadas y el aire salado bañando el coche. Charlotte sostenía la bufanda en su regazo, pasando los dedos por el borde como si fuera un rosario. Necesitamos nuevas reglas, dijo finalmente. Más estrictas. De acuerdo. No más paradas en galerías, no más recados que involucren a Maya, y definitivamente no más aparcamientos de iglesia. ¿Y el café? Sonrió por primera vez en más de una semana. El café puede quedarse. De vuelta, nos detuvimos en un semáforo en rojo cerca del centro. Sin pensarlo realmente, apoyé la mano con la palma hacia arriba en la consola entre nosotros. Una invitación, una pregunta. Charlotte miró mi mano por un largo momento. Luego se inclinó y apoyó sus dedos en mi palma. Solo por un instante. Solo el tiempo suficiente para sentir el calor. El semáforo se puso en verde y nuestras manos se separaron como si nunca se hubieran tocado. Cuando regresamos a su barrio, Charlotte me indicó una esquina diferente, una con menos farolas y sin vecinos curiosos regando las plantas. Antes de bajar, apoyó ligeramente la frente contra la ventanilla del pasajero. La bufanda estaba entre su cara y el cristal, pero aún así pude sentir el peso de aquel contacto. Gracias, susurró, por esperar. Luego se fue, caminando rápidamente hacia su casa con la bufanda guardada en su chaqueta. Conduje a casa sabiendo que todo había cambiado y nada había cambiado. Todavía teníamos nuestra carretera de la costa, todavía teníamos nuestra calma, todavía teníamos lo que fuera aquello que no podíamos nombrar y no prometíamos, pero ahora también teníamos nuevas reglas, límites más estrictos, y una luz en el porche que parpadeaba 2 veces cuando era seguro conducir. Algunas noches pasaba lentamente por su calle solo para comprobarlo. Con más frecuencia de la que quiero admitir, la luz parpadeaba 2 veces y encontraba a Charlotte esperando en las sombras junto al garaje. Nunca hablamos de las preguntas de su marido ni de las preocupaciones de Maya. Nunca hablamos de lo que pasaría si nos descubrían. Simplemente recorríamos la carretera de la costa y nos sentábamos en un silencio cómodo, fingiendo que los momentos robados eran suficientes. Quizás lo eran, quizás algunas deudas se miden realmente en silencio. La rutina se convirtió en todo. Café por la mañana, recados por la tarde, el camino largo de vuelta por la costa, la risa de Charlotte cuando algo en la radio le recordaba una canción que le encantaba, el aroma a eucalipto mezclándose con el aire salado y su perfume hasta que no podía imaginar uno sin los otros. Maya nunca llegó a simpatizar conmigo, pero dejó de hacer preguntas. La señora Álvarez seguía saludando con la mano cuando veía mi coche, pero dejaba de teclear en su teléfono inmediatamente después. Incluso Graham parecía conformarse con cualquier explicación que Charlotte le hubiera dado sobre sus misteriosas necesidades de transporte. Durante unas semanas pareció que lo habíamos resuelto, como si hubiéramos encontrado la distancia justa para estar del fuego, lo suficientemente cerca para sentir el calor, lo suficientemente lejos para evitar quemarnos. Pero los fuegos tienen la costumbre de propagarse, incluso cuando crees que los tienes controlados, y algunos silencios son más ruidosos que cualquier cosa que pudieras decir en voz alta.